Hola chicos, ¿cómo van? El día de hoy vamos a ver un tema nuevo de la materia de trigonometría titulado Sistema de coordenadas cartesianas. Esto es como que un tema pre para entrar a ángulo en posición normal y todo lo que viene de trigo. Por eso es importante y por eso lo tocan en la currícula. Sistema de coordenadas cartesianas. ¿Ok? Como les dije antes, todo tiene que ver en trigo, es una secuencia, así que tienes que ver uno tras otro para que no te vayas perdiendo. Esto creo que puede ser una excepción, lo hemos visto siempre en el colegio, lo que es un plano cartesiano. Vamos a entrar de lleno. ¿Qué es el sistema de coordenadas cartesianas? Pues es un sistema que utiliza pares de números llamados coordenadas para ubicar un punto en el plano cartesiano. Eso es obvio. ¿Cuál es el plano cartesiano? Lo que ustedes están viendo aquí. Esto es un plano cartesiano, dos rectas perpendiculares, donde el punto central es el origen, y yo tengo dos ejes, el eje X o eje de las abscisas y el eje Y o eje de las ordenadas. ¿Ok? Entonces recuerden esto. El plano cartesiano está dividido por dos ejes, el eje de las abscisas o el eje de las X y el eje de las ordenadas o eje de las Y. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que conocer? Algo muy importante que a partir de ahora y en los temas subsiguientes tengo que saber es el tema de los cuadrantes. Dentro de un plano cartesiano, chicos, como ustedes ven aquí tenemos un plano cartesiano, el eje de las X, el eje de las Y. Este plano cartesiano se ha dividido en cuatro regiones. Ustedes ven aquí las cuatro regiones que estoy marcando. Son los cuatro cuadrantes. A partir de ahora lo vamos a dividir en cuatro cuadrantes. ¿Cómo va a ser la secuencia de los cuadrantes? Va a ser en sentido de giro antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Así va a avanzar en el sentido antihorario. Y tenemos cuatro cuadrantes. El primero empieza por aquí. Es el primer cuadrante, como les dije, en sentido antihorario. El segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ok? Esto es importante que lo sepan porque en los temas que vienen se van a acordar de mí porque es importante que conozcan dónde se ubican los cuadrantes. Son cuatro cuadrantes en el plano cartesiano. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. ¿En qué sentido giran? En sentido antihorario. En ese sentido va el avance. ¿Ok? Seguimos con la parte teórica. Ubicación de un punto en el plano cartesiano. ¿Cómo ubicamos un punto? Dijimos o dice la teoría que en un plano cartesiano se ubica un punto con dos valores, el valor de la abscisa y el valor de la ordenada. Si yo tengo aquí, por ejemplo, tengo un plano cartesiano y tengo un punto P, que lo estoy señalando aquí, fíjense. El punto P tiene como coordenadas, ¿sí? Tienen dos coordenadas, la coordenada A, B. ¿Cuál es la coordenada A? La coordenada A yo la ubico en el eje de las X. Siempre la primera coordenada va a ser la abscisa, no se olviden. La primera siempre va a ser la abscisa. Y la segunda coordenada siempre va a ser la ordenada o el eje de las Y. Entonces la abscisa es el eje de las X y la ordenada es en el eje de las Y. Y ese es el punto, ¿no? Si tengo el punto P que tiene coordenadas A, B, quiere decir que A es la distancia desde el origen en el eje X hasta el punto A y B es la distancia desde el origen hasta el punto B en el eje de la Y. Listo, entonces me quedó claro cómo ubico un punto y creo que no va a haber problema porque desde pequeños nos enseñan en el colegio el plano cartesiano. ¿Qué más? Aquí viene lo bueno, chicos. ¿Cómo hallo la distancia entre dos puntos que se ubican en el plano cartesiano? Ya hemos dicho que para ubicar un punto tengo que tener coordenadas y tengo que tener dos coordenadas, ¿ok? Entonces, si quiero ubicar o quiero saber la distancia que hay entre dos puntos, por ejemplo, aquí tengo el punto A y tengo el punto B. Si yo quisiera saber cuál es la distancia que hay desde A hasta B, esta D que está aquí es la distancia, voy a aplicar una pequeña formulita. ¿Qué me dice la fórmula? Parecida a Pitágoras, ¿se acuerdan? Ok. La fórmula dice lo siguiente, que la distancia va a ser igual
a la raíz cuadrada de la suma, ¿de qué cosa? De la diferencia entre coordenadas. Ordénense, ordénense. Voy a restar, si voy a hallar la distancia AB, voy a ponerla acá. Si quiero hallar yo la distancia AB, es como si tuviera que restar B menos A. ¿Sí? Cuando yo quiero hallar la distancia AB es porque quiero restar B menos A, es decir, voy a restar primero por orden las abscisas con abscisas, no se pueden mezclar. X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Y la suma de eso y le saco la raíz y eso vendría a ser la distancia. Si no lo ven claro, espérense que veamos los ejemplos, ahí lo van a ver claro. Pero quédense con esto, la distancia es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de coordenadas. Las primeras con las coordenadas del eje X y lo segundo con la diferencia de las coordenadas del eje Y. Punto medio de un segmento. ¿Cómo hallo el punto medio de un segmento? Si yo tengo un segmento AB, ¿ok? El punto A tiene sus coordenadas, el punto B tiene sus coordenadas. Yo ya sé cómo calcular la distancia por la fórmula que vi hace un rato, pero también puedo hallar el punto medio de ese segmento. ¿Cómo hallo el punto medio de ese segmento? Ese punto medio va a tener, es un punto en el plano cartesiano, por lo tanto tiene coordenadas. Al tener coordenadas tiene que tener una coordenada X y una coordenada Y, abscisa y ordenada. ¿Cómo hallo esa coordenada X? Fácil, sumando los puntos, ¿sí?, de cada variable, en este caso el valor de X sub 1, el valor de X sub 2, lo sumo y lo divido entre 2 para calcular el punto medio de la coordenada X. ¿Y cómo hallo el punto medio o el valor de la coordenada Y? Sumando igual, coordenada Y sub 1 más Y sub 2 sobre 2. De esta forma obtengo las coordenadas para el punto M, punto medio del segmento AB. ¿Ok? Entonces recuerden, sumo las abscisas tanto de A como de B y lo divido entre 2 y sumo las ordenadas del punto A y del punto B y lo divido entre 2. Así hallo un punto medio. Y por último, para ver y darle fin a la parte de teoría, simplemente vamos a ver qué es un radio vector. Estamos trabajando en el plano cartesiano, chicos, y un radio vector es la distancia desde cualquier punto al origen del plano cartesiano. Entonces, la distancia que hay desde cualquier punto hasta el origen del plano cartesiano, o sea, hasta el centro, se llama radio vector. No se olviden porque también lo vamos a trabajar bastante. Entonces, el radio vector de un punto P, vamos a suponer que este es el punto P, y quiero calcular su radio vector, es decir, desde el punto P hasta el origen. El punto P tiene coordenadas AB. Está dado por, si yo ya tengo la coordenada del punto, fácil, mi radio vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado, le saco la raíz cuadrada y calculo el radio vector. Listo, chicos, entonces tengo tres formulitas, si queremos llamarle así. Calcular la distancia, ¿sí?, de un punto a otro. Lo calculo con la fórmula, todas son parecidas, con la raíz cuadrada de la suma de cada uno al cuadrado. Después tengo para hallar punto medio y la tercera es para hallar el radio vector, que también todas son distancias, son longitudes, ¿sí? Pero el radio vector es desde el punto hasta el centro del plano cartesiano, hasta el origen. Ok, chicos, en el siguiente vídeo vamos a empezar ya con los ejercicios de sistemas de coordenadas cartesianas. Hasta luego.